verso 5, vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Han encontrado todos? La palabra de Dios dice de la siguiente manera: todos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Amén. Verso 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Gloria al Señor. Digamos gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a meditar en la palabra de Dios bajo un título, y es: Señor, moldea mi carácter. Amén. Repita conmigo, por favor. Señor, moldea mi carácter. Amén. Gloria al Señor. Permítame decirle, hermanos, el pasaje que acabamos de leer en la Reina Valera dice: vuestra gentileza, verso 5 de Filipenses 4, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. En la Nueva Traducción Viviente dice: que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Amén. La Nueva Versión Internacional dice: que su amabilidad sea evidente a todos. Y la traducción en lenguaje actual en este pasaje dice: que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. Amén. Permítame decirle en esta noche, uno de los elementos que define a un cristiano es su carácter, la manera como vive, la manera como actúa. Amén. Si la manera en que actúa está en concordancia con lo que Él es. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, el carácter de una persona es la manera en la que esta persona reacciona habitualmente frente a una situación. Es también la forma de expresarse, es también la manera de reaccionar, y de esa manera él demuestra que posee este o aquel otro perfil. Amén. Para que usted me comprenda mejor, el carácter tiene que ver en la manera en que usted y yo reaccionamos a las diferentes circunstancias que enfrentamos en la vida. Llámese problemas, llámese situaciones, llámese cuando enfrentamos un reclamo de alguien, cuando estamos en una situación difícil. La manera en que nosotros reaccionamos está mostrando cuál es nuestro carácter. Amén. Hermanos, es necesario actuar de forma congruente, consistente, coherente, correspondiente, coincidente, concordante, consecuente y consonante con lo que nosotros somos. Amén. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que necesitamos que nuestra vida, en todo lo que nosotros decimos, también se acople con ello. Gloria al nombre de Jesús, hermano. Y es que los que están aquí conmigo en esta noche somos hijos de Dios. Aleluya. Somos lavados con la sangre de Jesucristo. Amén. Por eso debe de haber una congruencia, debe haber una concordancia, debe haber una coherencia, hermano, con lo que nosotros decimos y hacemos. Amén.
Digamos gloria a Dios. El carácter es sumamente importante, pero déjeme decirle, sí que es importante tener un carácter moldeado por Dios. Amén. Sí que es importante, se lo repito, tener un carácter moldeado por Dios. Y yo quiero que usted entienda esto, no solo por nosotros, no solo por usted mismo, sino por lo que nosotros somos. Somos cristianos, hijos del mejor, del Rey de la Gloria. Amén. Hijos del dueño del cielo y de la tierra. Amén. Del más excelente, del más especial. Amén. Pero también necesitamos moldear nuestro carácter, porque dependiendo de nuestro carácter podremos moldear el carácter de nuestros hijos. Amén. Hermanos, nuestros hijos necesitan ropa, casa, comida, estudio, pero también necesitan un papá y una mamá que tengan un carácter definido, moldeado, sujeto a Dios, para lograr moldear el carácter de nuestros hijos. Amén. Para poder dirigir a sus hijos. Gloria al nombre de Jesús. Diga gloria a Dios. Necesitamos que nuestro carácter sea formado. Y yo quiero en esta noche darle algunas razones por las cuales necesitamos que ese carácter sea formado. Amén. Y necesitamos permitirle a Dios que lo moldee. El apóstol Pablo, en el pasaje que leíamos, Pablo está diciendo, está hablando, primero está aconsejando a los cristianos de Filipo, pero luego está contando su propia historia. Y si algo nos deja ver el apóstol Pablo, es que su carácter estaba moldeado. Amén. Cuando habla, le dice a los cristianos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Quiere decir que a ustedes los conozcan por lo que ustedes son. Amén. Que los conozcan por la obra que Cristo ha hecho en ustedes. Que su gentileza, cuando la gente hable de ustedes, su gentileza sea lo primero que ellos muestren. Su amabilidad, su comportamiento, su actitud, su vida, su carácter, su genio, su manera saludable de hablar, de contestar y de expresarse de una persona. Pero luego Pablo se mira a sí mismo y entonces les dice a ellos, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos. Y luego empieza Pablo a contar su historia y él dice, yo sé tener abundancia y yo sé tener escasez. ¿Sabe qué quiere decir eso? Una persona que tiene un carácter definido, una persona que tiene un carácter moldeado, una persona que en las diferentes circunstancias de la vida, hermano, sabe cómo debe de obrar. Amén. Porque hay personas que cuando las cosas van bien o cuando las cosas se llevan como a ellos les agrada, ellos se comportan bien, son amigos, hay buen carácter, hay buena actitud. Pero cuando alguien les lleva la contraria, cuando alguien no les da el puesto que ellos quieren, el lugar, el privilegio, el reconocimiento, entonces las cosas cambian. Hermano, necesitamos un carácter moldeado por Dios. Y qué bueno en esta noche permitirle a Dios que Él trabaje en nuestro carácter. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Razones por las que debe ser moldeado nuestro carácter. Hermanos, número uno, el carácter nuestro debe ser moldeado por el pecado que mora en nosotros. Por una naturaleza humana pecaminosa que hemos heredado nosotros. Y es importante que entendamos algo, hermanos, nuestra condición, de dónde venimos. El pecado ha hecho en nosotros un gran efecto y ha distorsionado nuestro carácter. Esa herencia que nos dejó
ese primer Adán del que nos habla la Biblia, hermano, nos dejó con un carácter inclinado al mal, inclinado a la desobediencia, inclinado a los pleitos, inclinado a los celos, inclinado a las iras, inclinado a las contiendas, inclinado a las disensiones. Eso nos dejó el primer Adán. Y la Biblia dice, hermanos, en el libro de los Salmos, capítulo 51, el verso 5, David está diciendo: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. No era que David hubiera sido producto de algún pecado, no, ni que la relación de la pareja estuviese estipulada bajo pecado. David está haciendo alusión a la herencia que se había recibido de ese primer Adán. Así que David está diciendo: yo vengo de una simiente pecaminosa. Amén. Esa simiente de la que venimos distorsionó nuestro carácter, hermanos. La Biblia dice que el hombre fue creado a imagen de Dios, pero el pecado distorsionó la imagen de Dios. Amén. La Biblia dice en el Salmo 58, el verso 3: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Así que cada niño que nace, desde niño, ya viene desviado. Cada niño que viene al mundo desde pequeño ya trae, hermano, un carácter distorsionado. Amén. Lo que pasa es que todavía no sabe hablar, pero él empieza a saberse enojar cuando le quitan algo. Él aprende a empujar a los amiguitos desde muy pequeños si no le dan lo que quiere. Alguien dijo por ahí alguna vez que si a un niño pequeño se le entregara la fuerza de un hombre grande, sería un asesino en potencia. Lo que pasa es que él no tiene la fuerza, pero ella quita. Ella le pega a su papá y a su mamá algunas cachetadas en la cara, en el rostro, reclamando algunas cosas. Así que David dice: desde la matriz se descarriaron. Pero Efesios también vuelve y nos cuenta nuestra condición en el capítulo 2, verso 3, y dice: es que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que esa era nuestra naturaleza. Amén. Y necesitamos que ahora en Cristo, eso que éramos nos siga obrando en nosotros hoy. Amén. Digamos gloria a Dios. Primero, hermanos, nuestro carácter debe ser moldeado por el pecado que mora en nosotros. Número 2, por el ejemplo que somos para nuestros hijos. Y yo quiero que usted a esto le preste atención. Tito capítulo 2, verso 7 dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Hermanos, nosotros somos la dirección de nuestros hijos. Si su carácter tambalea, el carácter de sus hijos tambaleará también. Si usted, hermano que está aquí, padre, yo quisiera que los padres estén muy atentos aquí, madres. Si usted, mamá, cuando tiene un problema, en ese problema su estabilidad emocional, su carácter se movió, sus reacciones fueron por fuera del orden normal, le quiero decir, está plasmando una enseñanza en sus hijos. Amén. Si frente a los problemas reaccionamos de una manera, esa manera equivocada de reaccionar afectará el carácter de nuestros hijos. Por eso necesitamos que Dios moldee nuestro carácter para nosotros poder moldear el carácter de nuestros hijos. Amén. Y vaya que es bien importante, hermano, que Dios en esta noche nos ayude a que nuestro carácter pueda empezar a ser moldeado. Ha venido siendo moldeado, pero que pueda continuar en este proceso, porque viene el carácter de nuestros hijos. Por eso hay hijos temerosos, hay hijos inseguros, hay hijos que no le dan el lugar que corresponde a las cosas de Dios.
Hay hijos que aprendieron a gritar. Hay hijos que aprendieron a no respetar a otras personas. Hay hijos que aprendieron a no darle el lugar que tienen las personas de mayor edad, y una serie de eventos, porque nuestro carácter no ha sido moldeado, y al no ser moldeado, nosotros hemos transmitido ese carácter y esa estructura de vida a nuestros hijos. Gloria al nombre de Jesús. Diga gloria a Dios. Hermanos, nuestros hijos saben cuando mentimos, cuando engañamos, cuando hemos sido groseros, cuando nuestro tono de voz lo sobrepasamos, cuando una persona que está a nuestro lado nosotros no le damos el respeto que esa persona tiene, aunque tenga un cargo menos importante que el mío, o aunque no tenga cargo, pero esa persona merece respeto. Si tu hijo observa comportamiento de esa índole, su carácter se va a ver afectado. Así que necesitamos que Dios moldee nuestro carácter para nosotros moldear el carácter de nuestros hijos. Hermano, además de vestido, comida, techo, estudio para sus hijos, hay que moldear el carácter de nuestros hijos. ¿No nota usted que nuestros hijos empiezan a repetir la historia de lo que nosotros hacemos? Si papá o mamá no le dan la importancia al servicio a Dios, los hijos lo aprenderán. Si un hijo ve que papá o mamá, el cargo que Dios le permite crecer en la iglesia, no le da lugar, no espere que el hijo aprenda de otra manera. Él seguirá los pasos, porque hemos ido moldeando el carácter. Si nuestros hijos ven que nosotros no le damos la altura a las cosas de Dios, para ellos no tendrá altura las cosas de Dios. Así que necesitamos, hermanos, por nuestros hijos, que nuestro carácter sea moldeado. Amén. Nuestros hijos, recuérdelo, mamá, nuestros hijos nos imitan. Amén. Amén. Hermanos, alguien por ahí cuenta una historia, y alguna vez la escuchaba, de una hija de una señora que le cortaba las puntas a la carne cuando la ponía a freír. Alguna vez hablábamos de esa historia. Y entonces el hijo le dijo: mamá, ¿y tú por qué le cortas las puntas a la carne cuando la pones a freír en el sartén? Y ella dijo: porque mi mamá se las cortaba. Y le preguntaron a la abuela: ¿y por qué lo haces? Y ella dijo: porque mi mamá se las cortaba. Y llegaron por allá atrás y averiguaron por qué se las cortaba, y la bisabuela dijo: porque no me cabía en el sartén. Así que simplemente las hijas fueron heredando lo que vieron hacer. No le digas a tu hijo que el servicio a Dios es importante cuando no lo ve en ti. No le digas que no entregue su servicio, su cargo, cuando tú lo entregas cada que tus emociones suben o bajan. Nuestro carácter, hermano, necesita ser moldeado, porque cuando un carácter es moldeado por Dios, no es llevado por las aguas de la vida, de las circunstancias, de los problemas. Tenemos cristianos que un día están contentos en la iglesia: pastor, cuente conmigo, pero mañana ya no están contentos. Y pasado mañana: no, yo entrego el cargo, no cuenten más conmigo. Y hay personas que su vida se va yendo en esos vaivenes de la vida, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que ese carácter todavía necesita ser moldeado. Y gracias a Dios, en esta noche estoy seguro que muchos aquí conmigo vamos a dejar que Dios siga trabajando en nuestro carácter. Creo que todavía no hemos terminado. Creo que Dios todavía no ha terminado ese proceso en nosotros. Yo creo que muchos conmigo tendríamos que decir como el apóstol Pablo: no que ya haya terminado, pero prosigo. No que ya sea perfecto, pero camino hacia la perfección. Nuestros hijos nos imitan. Y esto es importante que lo entendamos, hermanos, porque van a hacer no lo que les digas, sino lo que ven en ti, mamá. No le digas a tus hijos: no hagas esto, cuando tú lo haces.
No esperes que no lo hagan cuando lo han visto en ti. Así que necesitamos con urgencia, hermanos, que Dios pueda seguir moldeando nuestro carácter. Amén. Número 3. Hemos sido llamados a llevar una vida de piedad, de amor, una vida de darnos por el prójimo. Hermanos, a eso nos llamó Dios. Vuestra gentileza, dijo Pablo, sea conocida de todos los hombres. Eso quiere decir, hermanos, que lo que el apóstol Pablo nos estaba aconsejando es que a nosotros nos conozcan los demás, el prójimo, el que está a mi lado, el que trata conmigo, con el que hablo todos los días, me conozca, porque mi carácter es de alguien que ha entendido quién es Dios y que ha sido transformado por Dios y que ha sido moldeado, y que encuentran en mí una persona que su vida, sus obras, sus hechos van acompañados de lo que Él es, un cristiano. Amén. Filipenses capítulo 4, verso 8. El apóstol Pablo vuelve y nos habla de esa condición del carácter, de cómo debe ser nuestra vida. Me acompañan a leerlo todos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¡Wow! Un hombre que nos está diciendo, no, piensen diferente, vean la vida diferente. Hermano, un temperamento, un carácter moldeado por Dios, es un carácter que lo primero que ven las otras personas no es lo malo. Le da a esa otra persona la opción, ¿por qué lo haría? ¿Qué pasaría? Pero un carácter que no ha sido moldeado, lo que hace es visualizar las cosas como Él las concibe. Y alguna vez les decía, no vemos las cosas como son, sino como nosotros somos. Así que muchas cosas no las vemos como son, como nuestro cerebro juntó 2 o 3 pensamientos y armó el bosquejo y dijo, eso es así. Hay personas que ellos piensan que pueden armar bajo 2 o 3 ideas la estructura de una situación o definir a una persona y argumentan de esa persona y dicen, pero déjeme decirle, hermano, el cerebro también puede ser engañado y también se equivoca. Así que necesitamos que nuestro carácter sea moldeado, y en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso ocúpense. En eso piensen, en eso mediten. Amén. Digamos gloria a Dios. Hermanos, tener un carácter moldeado por Dios es lo que el Señor le dijo a Nicodemo. Tener un nuevo nacimiento, nacer de agua y del Espíritu, es dejar ver un carácter moldeado por Dios. Nacer de agua y del Espíritu es dar el fruto que el Espíritu Santo produce en la vida de un cristiano. El Espíritu Santo nos guía a la verdad. La Biblia nos habla de los frutos del Espíritu. Y hermano, un cristiano moldeado en su carácter es un cristiano al cual la obra del Espíritu Santo en él se ha ido perfeccionando. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. Hermano, nada más lejos de la realidad de lo que es el nuevo nacimiento, que un cristiano de años tenga todavía actitudes de un hombre o de una mujer que no conoce a Dios. Y a veces tenemos personas que pueden tener años, pero sus actitudes
pareciera que no conociesen de Dios. Amén. Hermano, la altivez, la arrogancia, el imponerle la autoridad a otra persona, el mostrar que yo soy más importante que él, es algo distante del fruto del Espíritu Santo. Bueno, amén, amén. Recordemos el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Sabe algo? De ese fruto del Espíritu Santo, que está dividido en 9 elementos, solo hay uno que no tiene que ver con el carácter: la fe. Del resto, todos los 8 siguientes tienen que ver con el carácter del cristiano. Así que el amor de un cristiano que ha recibido el Espíritu Santo, se espera de él el amor, el gozo, la paz, no atropellar al hermano, no, la paciencia, la benignidad, la bondad. No un cristiano que se confronta fácilmente y sus ánimos se suben, no, la mansedumbre. Y un cristiano que tiene templanza o dominio propio. Todos esos elementos que componen el fruto del Espíritu Santo están en un carácter moldeado por Dios. Así que, hermanos, cuando la Biblia dice ser llenos del Espíritu Santo, es hablar en lenguas, pero seguir mucho más allá. Porque ¿qué? A veces hemos pensado, y los hermanos nos formamos pensando que tener el Espíritu Santo era hablar en lengua. El Espíritu Santo es hablar en lenguas y seguir mucho más allá. Que la llenura del Espíritu Santo va más allá de hablar en lenguas. El hablar en lenguas es una manifestación de que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Pero un cristiano que tiene la llenura del Espíritu Santo de Dios, su vida, su carácter ha sido transformado, ha sido moldeado. Es alguien que está marcando una diferencia. Es alguien que la gente le ve y observa, habla con él y dice: es que es diferente. Amén. Amén. Digamos gloria a Dios. Hermanos, nuestro carácter necesita ser moldeado por Dios. Amén. Un mal carácter o un carácter no moldeado por Dios trae efectos negativos a esa persona, al entorno de esa persona. Pero yo quiero que usted entienda también algo: a la iglesia también. Así que no esperemos que llegue el avivamiento de muchas personas para tratar de moldear nuestro carácter. ¿Sabe usted que ganar una persona a veces ha costado tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanta dedicación, oraciones, visitas de muchos hermanos, todo un curso de repás, una doctrina bíblica, hermano? Y a veces llega una persona con su carácter y destruyó todo el trabajo que otros habían hecho en año y medio. El carácter no solo te destruye a ti y a los tuyos, también afecta a la obra del Señor. Amén. Así que no esperemos a que lleguen las personas para cambiar. Es hora de decir, cuando ellos lleguen, que mi carácter esté moldeado, que cuando esa persona se encuentre conmigo, se encuentre con un hombre transformado, con una mujer transformada, renovada, con una visión diferente. Gloria al nombre de Jesús. Diga gloria a Dios.
Hermano, un carácter no transformado nubla nuestro juicio de las cosas. Miramos solo bajo nuestro sentir y pensamiento. Hablamos fácilmente mal de una persona. Lo comparamos, lo juzgamos, nos enojamos, no valoramos a las personas. Un carácter no moldeado no le interesa a cuántos atropellen el camino. No le interesa a cuántos puede herir, a cuántas personas puede hacer llorar. Simplemente esa persona quiere que le den su lugar, su posición, su valor. Y déjeme decirle, hermano, necesitamos que sea Dios el que moldee nuestro carácter, porque un carácter moldeado por el Espíritu Santo no nos va a atropellar. Él se hará a un lado para que otro siga. Amén. Gloria a Dios. Nos escuchan muchos amenes hoy, pero yo creo que Dios está hablando. Amén. Porque es que, hermano, es hora de vivir lo que somos. Amén. Coherencia, congruencia. Que lo que nosotros decimos lo seamos. Amén. Proverbios capítulo 19, el verso 11. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Cuando un carácter ha sido moldeado por Dios. Escúchelo, la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Un carácter moldeado por Dios no está imponiendo, no está exigiendo, no está reclamando lo que le hicieron, no está discutiendo con otros hermanos, no está entregando sus funciones porque me enojé, porque algo no va como yo quiero, porque no se me dio mi lugar. Hermano, un carácter moldeado haya complacencia y honra. ¿En qué? En reclamar, en discutir, en que me dé mi lugar. No, un carácter moldeado, él siente honra en ignorar la ofensa. Hay personas que dicen, y hay personas que, hermano, hay personas que no se les puede decir porque no le has dicho todavía algo, no le has completado la idea, y ya está tratando de cómo defiende su argumento y lo discute, pero no entiende el proceso. Que un carácter moldeado sabe cuándo, dónde, cómo, con quién, de qué manera. Amén. Número 2. Somos personas que en vez de ser conocidos, escúcheme, cuando un carácter no es moldeado, cuando un carácter le hace falta permitirle a Dios que lo lleve en ese proceso, somos personas que en vez de ser conocidos por nuestro amor, como nos aconseja Pablo, vuestra gentileza, ¿y qué más? Vuestras obras, sea conocida de todos los hombres. Cuando un carácter no ha sido moldeado por Dios, somos personas que en vez de ser conocidos por nuestro amor y sentimientos, somos conocidos por nuestro mal carácter, por nuestra altivez, amén, por nuestra arrogancia, por nuestro orgullo, por no servir a la gente. Hermanos, un cristiano con un carácter definido y moldeado por Dios no solo se beneficia de los demás, también les sirve. Hay personas que su ley es ¿cómo me beneficio de otros? Pero no están dispuestos a servir, a ayudar, a brindarse, a dar, a colaborar, a hacer, a brindarle la mano a alguien. Hermano, cuando un carácter no ha sido moldeado por Dios, hay cristianos que uno menciona su nombre y el otro que está, el interlocutor apenas dice, No sé si a usted le ha pasado. Cuando usted menciona el nombre de alguien,
la gente inmediatamente sale a flote lo que él, la imagen que ese cristiano ha transmitido. Hermano, pero Pablo no dijo que a ustedes los imaginen o se acuerden de ustedes, o la gente sea impactada por su carácter o por su mal genio o por la posición que ustedes tienen. No, que su gentileza sea conocida de todos los hombres. Amén. Alguna vez les prediqué un mensaje que lo titulé ¿Por qué te recordarán? Amén. Y alguna vez vivimos una historia, se las he contado, creo que nos sirve, de un pastor que estuvo en una iglesia en la ciudad del Quindío. Y cuando esa iglesia celebró los 50 años, invitaron a todos los pastores que habían estado en esa congregación. El hermano ya no podía ver, así que a todos los pasaron a saludar, y este pastor no podía ver. Y cuando él pasó a saludar con voz fuerte, preguntó por unos hermanos, llamó y preguntó por el apellido de ellos. Y cuando él dijo, todavía están aquí los hermanos, y dio su apellido, por allá gritaron ellos con orgullo, amén, hermano, aquí estamos. Y él les contestó, cosa brava esa gente, cosa brava esos hermanos. ¿Sabe qué pasó? Que el pastor tenía la imagen de esas personas después de muchos años de haberse ido, que fueron los que le hicieron daño cuando estuvo ahí. Que por eso no nos recuerden a nosotros. Por eso necesitamos que nuestro carácter sea moldeado por Dios. Por eso necesitamos, hermano, no que a usted o a mí nos recuerden por ser los difíciles, por ser los del conflicto, por ser los que todo nos disgusta, por ser los que nada nos cuadra, por ser los que por todo reclamamos. Hermano, eso es antagónico a lo que Pablo nos enseña de un carácter moldeado. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Yo quisiera preguntar en esta noche, si saliéramos a preguntar aquí, si entregáramos un papelito con el nombre de cada uno de nosotros, si pasáramos una hoja, si yo le pasara una hoja con mi nombre a todos ustedes, y yo le colocara en esa hoja, les dijera, escriban ahí por qué conocen a esa persona, no coloque su nombre, no firme esa persona con honestidad. ¿Qué le representa a usted? ¿Qué cree que diría la gente de usted? ¿Qué diría la gente de mí? ¿Qué cree usted que la gente apuntaría en esa hoja cuando yo no sé quién lo escribió, pero me dieron autorización de que escribiera? ¿Qué escribirías ahí? Qué bueno hacer ese ejercicio algún día. Sin prejuicios, qué bueno. Y ser muy sinceros y decir, uy, hermana, yo a usted, su carácter, Dios mío bendito. A otro le dirían, uy, no, usted no es responsable. Uy, usted dice, pero no cumple. Uy, usted ha dicho esto, pero usted no lo ha hecho. Uy, usted es la persona que ha puesto problemas. Y qué tal que 5, 10 o 15 te dijeran, tu carácter tiene que ser moldeado. Pero hermanos, yo creo que no necesitaríamos hacerlo. Creo que en esta noche Dios puede llegar a su corazón y a mi corazón y hablar con nosotros y decir, necesito que tu carácter sea formado, porque mi iglesia ha de crecer, pero para que crezca y se quede, necesitamos cristianos definidos en Dios, que de verdad mostremos el fruto del Espíritu Santo. Amén. Hermano, un carácter moldeado por Dios no puede ver que aquí necesitamos tanto trabajo y no va ninguna persona. Hasta en eso se sabe. No se trata solamente de decir que yo soy cristiano, que yo soy servidor. Hermano, es cuando incluso tú ves la necesidad y cómo te comportas frente a la necesidad, frente a la escasez, pero también cuando alguien necesita una ayuda tuya. Amén. Si usted
en esta construcción, no pudo pasar en todo ese tiempo, le quiero decir, su carácter necesita ser moldeado por Dios. No solo cuando hablamos de carácter es de un genio que está afectado. No, el carácter encierra todo lo que es nuestra vida, todo nuestro entorno. Hermanos, la Biblia dice en Proverbios 21-24, la Biblia de las Américas dice: altivo, arrogante y escarnecedor son los nombres del que obra con orgullo insolente. La Reina Valera dice: escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. Wow, que a nosotros no nos llamen de esa manera, que a nosotros nos conozcan por la gentileza, por lo que Dios ya ha hecho en nosotros, que cuando se llame su nombre, que cuando se pronuncie su nombre, entonces la gente sepa que es una persona amable, cordial, especial. Gloria al nombre de Jesús. Mateo 5:16, y vamos a terminar porque el tiempo ha avanzado. La palabra de Dios nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Hermano, necesitamos que cuando digan el nombre de uno de nosotros, la gente diga: wow, qué calidad, hermana. Wow, qué buen hermano ese. Excelente persona, excelente cristiano, excelente hombre o mujer. Gloria al nombre de Jesús. Déjeme terminar diciéndole: a veces la gente, cuando llega al camino de Dios, es fácil que se alejen del adulterio, y gracias a Dios por ello. Se alejan de la fornicación, y gracias a Dios por ello. Y quien no lo haya hecho, es mejor que le preste atención, porque vaya que sí es un problema delicado ante Dios. Pero la gente se aparta de adulterio, fornicación, robo, engaños. Pero ¿sabe algo? Muchos no se dedican a orar a Dios para que Dios moldee su carácter. Y hay personas que duran años con un carácter que no ha sido moldeado por Dios. Hay personas que duran años y su vida, aunque están en la iglesia, aunque han sido bautizados, hasta sellados con el Espíritu Santo, aunque son servidores, pero su carácter no ha sido moldeado. Y necesitamos en esta hora, hermanos, que nuestro carácter sea moldeado. Porque un carácter que no ha sido moldeado está considerado en la Biblia dentro de las obras de la carne y no dentro del fruto del Espíritu. Así que no encontramos un problema de carácter en el fruto del Espíritu, pero sí lo vamos a encontrar en las obras de la carne. Cuando miramos las obras de la carne de Gálatas 5, 19 al 21, vamos a encontrarnos ahí enemistades, un carácter, pleitos, el carácter, iras, el carácter, contiendas, el carácter, disensiones, el carácter. Disensiones es falta de acuerdo entre dos personas. Hermano que está aquí en esta noche, yo quiero decirle, necesitamos que el Señor moldee nuestro carácter. Y yo quisiera preguntar en esta noche: ¿cuántos aquí necesitan todavía que su carácter siga siendo moldeado por Dios? Aleluya. ¿Cuántos aquí necesitan en esta noche que el Señor pueda seguir trabajando en su carácter y en su vida? Gloria al nombre de Jesús. ¿Por qué no está de pie? Vamos a orar a Dios. Mucha gente va a llegar a la iglesia, pero que cuando esas personas encuentren la iglesia, el conocimiento de Dios, puedan ver que la hermana es una mujer de un carácter transformado.
como cristiana, como hermana en la fe, como esposa. Es que, hermano, el carácter no solo es estar aquí, el carácter es cómo eres como esposa, cómo eres allá en la casa, frente a tu esposo, frente al hogar, frente a los hijos. Ese es un carácter moldeado por Dios. Es como somos varones aquí, pero allá también afuera, en el trabajo, en las áreas de la vida, en los negocios, en tu palabra, en tu responsabilidad, en tu criterio, en tu orden. ¿Cómo nos conoce? ¿Por qué no orar a Dios en esta noche y decirle: Señor, moldea mi carácter? ¿Por qué no cierra sus ojos y le dice: Señor, sigue haciendo trabajo en mi carácter, sigue moldeándome? Porque no solo quiero crecer yo, sino que quiero que mis hijos, su carácter yo pueda moldearlos. ¡Wow! Qué error tan grande cometemos cuando nuestro carácter es obstinado y difícil y tenemos hijos al lado. Qué difícil va a ser para ti como madre o como padre ver el carácter ver tu carácter reflejado en tus hijos el día de mañana, por no haberlo dejado en las manos de Dios. Qué bueno decirle a Dios en esta hora: Señor, moldea mi carácter. Porque quiero que la iglesia siga creciendo. Quiero que la iglesia, Señor, siga avanzando. Ese avivamiento que viene, Señor, esas personas que están escuchando tu palabra en la Recuán, que se van a entregar a ti, Señor, necesitan, Dios eterno, necesitan, Padre Santo, necesitan llegar a ti.